Bueno, vamos a iniciar con esta charla número 25, que como veréis es muy importante. Todavía seguimos y seguimos con el nivel de enlace. Este nivel vamos a agotarle todas las posibilidades desde ciberseguridad que nos interesan. Entonces, esta que vamos a ver hoy, DevID, van a ver que es un tema muy interesante en cuanto a lo que se llama enrollment, es decir, cómo yo puedo ir asociando los dispositivos de mi red pero desde un punto de vista seguro, ¿no? Para ello, como van a ver, nos vamos a ir metiendo con esto que figura acá arriba, que son certificados digitales. Que bueno, por ahora no os preocupéis con este tema. Cuando vengamos con certificados digitales, vamos a avanzar técnicamente en detalle. Un certificado digital es como un notario virtual, ¿no? Que certifica por medio de arquitecturas de clave pública y privada. Les pido que prestéis atención, esto de clave pública y privada que estábamos viendo aquí arriba, es uno de la cadena de ciclos que hemos hecho que se llama OpenSSL. Miradlo aquí en el canal nuestro de YouTube porque es un tema que podéis empezar a avanzar de cómo se trata la criptografía y cómo a través de esto que estamos viendo de clave pública y privada se van generando certificados digitales. Vamos a avanzar, dame un minutito y vamos a avanzar con esta nuevo estándar protocolo 802.1AR que como están viendo aquí se llama DevID, Identify the Devices, de dispositivos. Esto, como siempre, nos vamos a basar en los estándares. Esto que están viendo acá arriba es el estándar de IEEE, que como lo ven, lo pueden ver, es el 802.1R. La última versión es del 2018 y se llama Security Device Identify. Para hacerlo ameno al final, os pido un minuto de paciencia para que vayamos viendo qué es lo que nos dice este estándar, ¿no? Esto que está en inglés les van a ir apareciendo los cartelitos en castellano, pero fíjense lo más importante de todo, ¿no? La introducción de esta norma me dice que los estándares especifican Security Device Identifier, es decir, SecID, para usarlo con el protocolo 802.1x, que se acuerdan que fue el que veníamos viendo en la charla 21-22, el 1x, ese conmutador MAC, tac, 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 que me regula el acceso, ¿no? Entonces fíjense cómo otra vez volvemos a machacar sobre temas de seguridad en el control de acceso basado en puertos, ¿no? En puertos físicos. ¿Qué es lo que hace? 802.1x, ¿está bien? El ámbito de esto, me interesa que os quedéis con esto, con el mensaje de lo que es DevID. Ese es Devices, de dispositivos ID, identificación de dispositivos. El propósito entonces es meter criptografía para que los enlaces, los bound, sean dispositivos reconocidos y asegurados por la red. Y esto se basa en tres grandes conceptos. Un secreto entre un device ID, un certificado y una cadena de certificación. Un secreto, certificado y una cadena de certificación. Entonces, eso es lo único que os pido que os quedéis con este estándar de IEEE. Y ahora vamos a verlo qué es esto, pero desde un punto de vista práctico. Vamos a verlo concretamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, cuando hablamos de certificados, un manufacturer, un vendedor, Huawei, Ericsson, ZTE, etcétera, cuando, por ejemplo, yo lo vivo mucho, cuando se crea una nueva antena en telefonía móvil que se llaman G Node B o E Node B o Radio Network Controller, los dispositivos que controlan esas antenas de telefonía, cuando se instalan, Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson, vienen con un certificado que es una identificación, una credencial que lo genera una PKI, una infraestructura de clave pública PKI, Public Key Infrastructure, infraestructura de clave pública. ¿Qué es lo que hace una infraestructura de clave pública? Me genera una credencial de ese nodo generado por el fabricante, por Huawei, ZTE, Ericsson, Nokia, ¿no? Cuando yo instalo lo opcional, que es lo que me trata de decir este Device ID, es que yo genere una credencial pero local con mi propia organización. Entonces, una vez que la tengo, le cargo ese secreto pero generado por mi propia organización. Un certificado digital, en definitiva, es una serie de campos. Esto seguramente ya lo habéis sufrido cuando os conectáis a través
un certificado digital a Hacienda, al Banco Santander, a alguna organización gubernamental, la Fábrica Nacional de Monedas y Timbre aquí en España ofrece a todos los ciudadanos españoles un certificado digital emitido para que yo me pueda manejar con todos los organismos de España. Un certificado digital, básicamente hay una familia que se llama X509, pero es una serie de etiquetas que me sustentan un par de claves generadas con eso de OpenSSL que vimos hace un rato. Dale una mirada al vídeo. Y ese par de claves pública y privada tienen una serie de campos que son estos que están viendo aquí. Entonces, estos son los campos básicos que, insisto, no me detengo porque más adelante vamos a ver en detalle qué es este certificado digital. Empecemos de forma práctica. Miren, supongamos, ya venimos machacando bastante con la arquitectura de nuestras redes, ¿no? Esto me representa router, este cuadradito me representa un switch. Los routers son los dispositivos que trabajan a nivel 3, que todavía no entramos, pero ya lo vamos a entrar en un par de semanas más. Un switch son los dispositivos que lo empezamos a ver en el nivel de enlace, es el dispositivo por excelencia del nivel de enlace, y cualquier red puede tener puntos de acceso Wi-Fi. Hoy en día todas la tienen, ¿no? Entonces acuérdense que el concepto de los switches es ir armando esta jerarquía, ¿no? Yo tengo los dos switch root, de ahí me empiezo a descolgar con los distintos switches y de cada uno de estos switches colgarán los ordenadores de mi empresa. De aquí saldrán los cables a todos los puestos de trabajo del primer piso, del segundo, del tercero, del cuarto, etc., ¿no? Entonces, esto es la jerarquía de los switches, ¿no? Esto sería una arquitectura de red LAN básica. Seguramente esto lo habéis visto en algún plano. Fíjense que si alguien se conectara con un punto de acceso, por ejemplo, a Wi-Fi, podría ser también un switch o podría ser un router, pero lo típico es un switch, un punto de acceso Wi-Fi. ¿Por qué? Porque cuando empezó esto de la movilidad, en muchísimas empresas empezó a suceder que un empleado venía con su router viejo que tenía de Yastel, Orange, Telefónica, y como ya no lo usaba, lo pinchó en la boca RJ45 de su propio escritorio. Entonces el tipo se iba a trabajar en la terraza, al office, al baño, y el tipo desde ahí se conectaba a ese punto de acceso Wi-Fi que están viendo ahí, que lo generó el propio empleado. Por ejemplo, peor inclusive, podría ser que eso no sea un empleado, sino que el que me lo esté generando sea un intruso. Eso sería todavía muchísimo más grave. Pero esto es una cuestión cotidiana, que alguien pueda pinchar en ese conector de mi red LAN una antena de Wi-Fi, es algo típico, normal. Esto justamente es lo que tratamos de evitar que pueda suceder a través del protocolo 802.1AR. ¿Por qué? Fíjense, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los certificados digitales? Entonces, cuando yo hago el enrollment, es decir, doy de alta cada uno de los dispositivos de mi red, le estampo, le genero un certificado digital y genero una jerarquía de clave pública, una PKI de mi propia organización, para ir generando certificados locales. No me interesa que ese certificado sirva para alguien desde afuera. Solo necesito que me sirvan a mí. Es muy fácil generar una PKI. Denle una mirada al ciclo de vídeos con OpenSSL. Entonces, una vez que en mi empresa yo empiezo a tener cada dispositivo con un certificado, es muy fácil que entre cada uno de estos dispositivos generen secretos. Entonces, cada una de las conexiones de mi red están validadas por un certificado digital de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedería ahora? Fíjense que si alguien viene con un dispositivo externo, al no tener ningún tipo de certificado digital este dispositivo, pues ese protocolo 802.1x que vimos hace un rato no me lo va a dejar incorporar a mi propia red. ¿Qué es lo que debería suceder? Que el vendor, el fabricante de ese dispositivo, pues me lo ofrezca a mí con un certificado de ese vendedor. Entonces yo lo instalo, puedo darlo de alta, hacer lo que se llama enrollment con ese certificado y luego, a través de mi propia PKI, que están viendo aquí,
genero un certificado local, uno más de todos estos que están viendo acá, entonces reemplazo ese certificado que están viendo por un certificado local, como todos los que están viendo aquí. Y a partir de ahí, ese dispositivo entonces sí va a ser validado dentro de mi red. Caso contrario, ese dispositivo no va a permitir el acceso 802.1x, tac, tac, ese conmutador. Y hasta que yo no genere el enrollment a través del certificado inicialmente del vendor y luego de mi propia PKI, hasta que no haga todo ese proceso y se pueda generar el secreto, ese dispositivo no va a ser válido dentro de mi propia red. Esto entonces que acabamos de ver es lo que este protocolo 802.1AR me da una fortaleza enorme en mi propia red para evitar que algún empleado por desconocimiento o algún intruso conecte algún dispositivo, un switch, un router o inclusive más adelante un servidor para poder acceder a mi propia red. Hasta que yo no hago el enrollment a través de mis propios certificados digitales, ese dispositivo va a estar afuera de mi red y no va a tener ningún tipo de comunicación. ¿Ok? Entonces, 802.1R. Adiós, nos vemos el próximo video.